Listo, Majonora. Tu casa en Israel, muy bien. Empezamos con un poco de chistecitos malísimos. Los de Mafalda. Dice así. Está ahí Mafalda. Dice, ya tiene una semana que me inscribí al gimnasio y no he bajado ni 1 kilo. Voy a tener que ir personalmente a ver qué pasa. Sí, te perdiste el chiste. No, hay bien, hay otros 5 más. Hay otros 5 más. Bueno, entonces no iba al gimnasio, parece que no iba. Se inscribió. Dice, vivimos... Podés poner el tecito. Gracias. Vivimos en un país muy raro. La clase obrera no tiene obras. La clase media no tiene medios. Y la clase alta no tiene clase. Es filosófico. Los de Mafalda son... es un humor especial. ¿Está bien? Uno más, dice así. De la vida aprendí... Esto una vez lo vimos, no sé, hace 4 o 5 meses. De la vida aprendí que el amor eterno... De la vida aprendí que el amor eterno dura más o menos 6 minutos. Y lo canta Rocío Dúrcal. ¿Será que el amor eterno está? Y acá tengo una receta para cuando estamos tristes. Buena receta cuando estamos tristes. Cuando estés triste, ponte a cantar. Te darás cuenta que tu voz es peor que tus problemas. Bueno. 2 más. Este tiene que ver con las vacaciones. Y tiene que ver con la Perayá, por el río Nilo, ¿no? Parayá Chemot, el río Nilo, Mitzrayim. Dice, este año mis vacaciones serán en el río Nilo. Mafalda dice, me voy de vacaciones al río Nilo. Ni lo puedo pagar ahora, ni lo puedo pagar a plazos, ni lo podré pagar después. Así que, ni lo sueño. ¿Está bien? Es un chiste. Es un chiste. Este es muy bueno para Argentina. O para todo, Sudamérica. En Oriente, los ladrones son amputados. En Europa, son imputados. Y en América, son diputados. Bueno. Muy bien, nos reímos un poquito. Es triste que sea cierto. Claro, ese es el humor de Mafalda que dice cosas profundas. Bueno. Perashat Shemot. Perashat Shemot tiene la hojita, le dejé a todas, creo que todas tienen, ¿no? Bueno, vamos a ver algo de la Perashá. ¿Está bien? No tragante. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Las galletitas tomen. Le paso las galletitas. Tan ricas. Bueno. Se viene el segundo libro de la Torá, Sefer Shemot, ¿no? Comenzamos Sefer Shemot. Tuvieron una clase con Rabbi Don, ¿no? De Sefer Shemot. Tema que tocaron. ¿Se acuerdan en una palabra o no? En una palabra. ¿O vieron en general? Bueno, voy. Voy a empezar por... ¿Tiene la hojita? Acabamos de terminar, ¿tienen? El artículo de Rabbi Yosef Bitton. Y van a profundizar algo muy interesante, ¿eh? Van a ver. Y aquí empieza todo. ¿Qué empieza todo aquí? Ahí van a ver. Acabamos de terminar el libro de Bereshit. Génesis no es un libro de leyes. En Bereshit hay muchas mitzvot. 3. ¿No? 3 mitzvot. O sea, de las 613, casi nada. O sea, Bereshit es un libro más universal y se vea cómo se va preparando el pueblo de Israel. Podemos decir que Abraham, Isaac y Jacob como que tienen todas las mitzvot, pero en general. ¿Entienden? Por eso las mitzvot específicas van a aparecer después, con la entrega de la Torá. Es un libro que nos cuenta cómo comenzó la humanidad, ¿sí? Desde Bereshit, y particularmente cómo se formó la familia de Israel. ¿Entienden? En Bereshit no tengo todavía el pueblo de Israel. En Bereshit tengo la familia, ¿no? Muy bien. Y en el libro de Bereshit, 4º renglón, es interesante notar, no se menciona al pueblo de Israel. O sea, si busco la palabra pueblo de Israel en Bereshit, no lo vas a encontrar, porque todavía no está. Recién en Shemot, en el primer capítulo, ya al principio de Shemot, vemos que la familia se transformó en un pueblo. En nuestra Perashá encontramos por primera vez la palabra Am, pueblo, nación, para definir a Israel. ¿Y quién es el...? Adivinen una pregunta de acertijo. ¿Quién es
¿Quién dijo por primera vez la palabra pueblo de Israel o pueblo? Paro, interesante, ¿no? Faraón justamente lo opuesto, ¿no? Ya nos señala como el pueblo de Israel. O sea que no nos ve como parte de ellos, ¿no? O sea que Israel se mantiene como algo diferente a Egipto. Muy bien. Vamos. 3 títulos. Primer título, de familia a pueblo. ¿Tienen? Sigan conmigo. Tenemos aquí un pueblo, los hijos de Israel. La palabra pueblo, para definir a la ahora numerosa familia de Israel, es mencionada por primera vez por el faraón. Y en un contexto negativo. Bueno, la menciona el faraón, pero por lo menos positivo, no. Hostil. Hoy diríamos medio antisemita. No medio. Se ve como un concepto antisemita. Van a ver, y eso es lo que vamos a analizar en el artículo. El faraón le habla a su pueblo argumentando que los judíos son una gran amenaza para Egipto. Presenta un plan para su eliminación. ¿Es parecido al antisemitismo? O sea, es una gran amenaza, claro. O sea que el antisemitismo ya nace desde la antigüedad. Sí, desde que nace Israel ya nació el antisemitismo. El faraón le habla a su pueblo argumentando que los judíos son una gran amenaza, y presenta un plan para su eliminación, ¿no? Otra vez. O sea, plan para la eliminación, ya empezamos en el faraón. ¿No es irónico e increíble que en la primera escena en la que se menciona al pueblo judío también aparezca el mensaje antisemita de la solución final? Interesante, ¿no? La primera vez que aparece pueblo de Israel, ahí en el mismo versículo aparece el antisemitismo. Medio... No sé si es contradictorio o a lo mejor nos hace analizar de dónde viene esto, no sé. ¿Entendieron la pregunta? Dijo irónico. Es una ironía, como que... Bueno. ¿Cómo comenzó el antisemitismo en Egipto? Vamos a ver. ¿Hicimos algo mal los judíos para merecer ese trato de parte del faraón? Pues, bueno, ahí te odia porque debe ser que hiciste algo malo. No hicimos nada malo, no. Hay varias opiniones. Creo que desde un punto de vista estrictamente histórico, se trata de un fenómeno político bastante común. Miren, va a dar varias respuestas, ¿eh? Respuesta 1. Es un fenómeno político. ¿Y qué es común? Vamos a ver, ¿dónde? En el Pasuk 8 del primer capítulo dice que un nuevo faraón surgió en Egipto que no conocía a Yosef. ¿Cómo explica? ¿Cómo entienden ese Pasuk? Antes de seguir. Un nuevo faraón surgió en Egipto que no conocía a Yosef. Todos lo conocen a Yosef. Es reconocido, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Salió un faraón. ¿De dónde salió este? ¿Piensan que es el mismo? En lo literal, ¿piensan que es lo mismo? ¿Es el mismo? Miren, un nuevo faraón surgió en Egipto que no conoce a Yosef. Saben que hay 2 interpretaciones en el Talmud. Uno dice que es el mismo, que se dio vuelta, y otro que es uno nuevo. ¿Cuál les parece más cercana a lo escrito? Me parece que es uno nuevo, ¿no? Porque dice... Surgió un faraón. Normalmente cuando es uno que viene o es el hijo, dice, y nació y tuvo un hijo y este es el que... ¿No? Así dice normalmente la Torá. Si dice, y surgió uno nuevo, no, es el mismo. Pero ¿para qué si surgió uno nuevo? No, es bueno, como está bien, pero está escrito, es uno nuevo. ¿Están de acuerdo? Dice así. ¿Quién era este nuevo faraón y por qué eligió ignorar a Yosef? Pero, otra cosa. Históricamente a Yosef, aunque salga uno nuevo, en la historia de Egipto todos lo conocen a Yosef, ¿no? ¿Qué quiere decir que no lo reconoce, que no lo conoce a Yosef? Puede ser que se hace el que no lo conoce, porque todos lo conocen. A menos que venga de, no sé, vino de otro mundo, de otro país, pero todos conocen la historia de Egipto, ¿entienden? ¿Quién era este nuevo faraón y por qué eligió ignorar, según el Rab, elige ignorar a Yosef y la enorme contribución de su pueblo para salvar a Egipto? Y al fin y al cabo Yosef salvó a todo Egipto. Cuando un nuevo gobierno, acá viene a ver qué les parece la explicación política. Cuando un nuevo gobierno, digamos la oposición, asume la presidencia, es natural que todos los amigos del gobierno anterior pasen a ser automáticamente los enemigos del nuevo gobierno. ¿No pasan todos? ¿No pasa? Normalmente sube la oposición. Entonces, bueno, pero antes estos estaban más con estos. Entonces, cuando sube la oposición, como que se ponen, porque vienen en contra de lo que pasó antes. ¿Entendieron? Entonces, ¿tendría que ver esto con algo del odio a los judíos? ¿Qué tienen que ver? ¿Entendieron? Digamos que sube la oposición. Entonces, ¿por qué le tendrían bronca a los judíos? Porque los judíos éramos amigos del gobierno anterior, ¿no? Porque todo Yosef les dirigía a Egipto y todo Egipto se salvó gracias a él. Entonces, si es la oposición la que sube, puede ser que no quieran ver a los judíos como amigos de ellos. ¿Me se entendió? Explicación práctica, ¿no?
No, digo, muy práctica. De nuevo, ejemplo. En Estados Unidos, desde que asumió Donald Trump, en 2016, Estados Unidos ha sido el mejor aliado que el Estado de Israel haya tenido desde su fundación en el 48. Interesante. De verdad, ¿eh? Desde que asumió Donald Trump es el mejor aliado de todos los presidentes americanos. Qué raro, ¿no? Bueno, puede ser que se entiende bueno, pero mire la explicación que da. Pero el partido opositor a Trump, el opositor, ha tomado una posición más antagonista hacia Israel y más amistosa hacia los enemigos de Israel, como Irán, por ejemplo, solo porque Trump es favorable a Israel. ¿Ven la explicación que da? Como Trump está con Israel, entonces la posición se puso del lado más de Irán. O sea que ves que siempre pasa algo así, ¿ven? Si uno está con uno, si estos son tus amigos, entonces yo me alío con los otros. ¿Se entendió es práctico, ¿no? Lo que dijo. Yo no sabía que tanto la oposición está de favor de Irán, pero bueno, él vive en América. El Rabbi Yosef Bitton vive y es lo que se ve, parece. Entonces, como que Trump está acá, entonces los otros en contra. ¿Se entendió? Entonces, ¿por qué paró? Primera respuesta, ¿por qué paró odiaría a los Yehudim? Porque él es la oposición. Y si los Yehudim estarían del lado del gobierno anterior, entonces podrían sublevarse y sería un problema. Entonces, mejor tenerlos calladitos. ¿Entendieron? Igual no sé si explicaría por qué tanto odio, ¿no? Porque entonces tenerle odio a cualquier pueblo que estaba ahí, ¿no? Solamente a Israel. A menos que tenía mucha influencia. No, habría que ver. ¿Se entendió hasta acá? Tenemos que decir que todavía acá Israel no es esclavo. Acá viene toda la teoría para bajarlos. Hasta acá Israel le iba bien. ¿Saben cuántos años se fueron esclavos? 200. Tenemos varios números. 400 no entra. Vamos a ver que no entra porque después se quedan 210 años. Entonces 400 no. 400 es desde que le dijo Dios a Abraham. ¿Entienden? Algunos preguntan, ¿dónde entran los 400? Hay dos respuestas. Una es que en verdad dijo 400 y al final estuvimos 210. Dios nos hizo descuento. Como que fue tanto el sufrimiento que nos sacó antes. Claro, esa es la respuesta más perfecta, me parece. En verdad, Dios le dice a Abraham vino que su descendencia va a ser esclava, ¿no? O va a estar en una tierra extraña. Y lo van a esclavizar y después van a salir. Bueno, desde que Dios le dijo a Abraham hasta que salimos, acaba la respuesta. Pasaron 400 años. ¿Entendieron? En total estuvimos en Egipto 210. ¿Está bien hasta acá? Bueno, ¿210 años fuimos esclavos? ¿Por qué no? Porque al principio Yosef estaba todo bien y Yosef fue el virrey de Egipto. Y todo, siempre que Yosef estuvo vivo, Yosef entró a los 39 y murió a los 110. ¿Está bien? Ahí tengo de 40, 110, tengo 70 años que seguro a mi Israel está bien. Sumémosle que hasta que los hijos de Yosef los hermanos de Yosef fueron muriendo, hermanos de Yosef, todavía tengo otros 20, 30 años más. Entonces podemos decir que esclavitud fueron 100 años. ¿Entendieron? Los primeros 100 años estuvieron bien y los segundos 100 años mal. Igual, 100 años de esclavitud es tremendo, ¿no? ¿Cuántas generaciones? Un montón. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, segunda respuesta. Antisemitismo por oposición. A ver. En Egipto surgió una nueva dinastía faraónica. Una nueva dinastía, porque dijimos, surgió uno nuevo. O sea, no sería el mismo. Lo equivalente a un partido político opuesto al anterior. Sería lógico que si el pueblo judío era amado por el gobierno anterior, sea ahora mal visto por la nueva dinastía. Esta hipótesis nos permite aprender una enorme lección respecto al antisemitismo. A ver la lección con respecto al antisemitismo. Me interesa estudiar esto para la actualidad, ¿no? ¿Qué aprendemos del antisemitismo? El odio hacia los judíos no sucede necesariamente por culpa de algo malo que los judíos hagamos hecho. ¿Entienden? Pues si te odias por algo hiciste. No, a veces no hiciste nada malo y te odian igual, ¿eh? Así es. A veces chivo expiatorio, ¿no? Hay varias respuestas del porqué del antisemitismo. Pero no hiciste nada malo. Solamente era porque eras a mí, porque estabas con... Bueno, pero ¿qué culpa tengo yo? Está bien, ahora hay un nuevo rey, bueno, vamos. Puedo ser fiel al nuevo gobierno también, ¿no? Las causas del antisemitismo no siempre son las mismas. Hitler, Ymag Shemo, ¿qué es Ymag Shemo? ¿Saben qué significa Ymag Shemo? Su nombre se ha borrado. Nos odiaba por ser comunistas. Stalin porque éramos capitalistas. Entonces, ¿en qué quedamos?
No entiendo. Uno te odia porque sos comunista y el otro te odia porque sos capitalista. No tiene sentido. ¿No? Uno dice, te odia porque sos muy rico, otro te odia porque sos muy pobre. Otro te siempre... No entiendo. Uno te dice que sos belicista o guerrero, otro pacifista. Entonces no entiendo por qué me odian. No. ¿Cuál es la respuesta verdadera? Hay una clase de... No, ¿cuál es la respuesta verdadera si te odian por las dos cosas diferentes? Que ninguna de las dos es verdadera. Que es una excusa, eso. Si te dicen te odio por esto y por lo contrario, en verdad es una excusa. Está la clase de, si Dios quiere, a lo mejor la vemos o la vieron, del porqué del antisemitismo. Lo ponemos en la sección Discovery ahí que hacemos, ahí, el porqué del antisemitismo. El antisemitismo muchas veces surge por razones que están mucho más allá de lo que los judíos hacemos o dejamos de hacer. Y cuando estamos en el exilio, somos absolutamente vulnerables. Por ejemplo, muchos pensaban que por qué eran odiados porque cuidábamos el judaísmo, ¿no? Y éramos ortodoxos y éramos diferentes. Cuando los judíos estaban completamente asimilados, también fueron odiados, ¿no? Y Hitler mataba hasta si eras de cuarta generación, de algún descendiente de algún judío. Nada que ver, no tenía nada que ver con el judaísmo, igual lo mata. Entonces, significa que no es porque eras diferente o diferente, porque cuando no sos diferente también te odia. Si además de la judía también lo mataban al hijo. Sí, podía, o sea, depende no sé hasta qué generación llegaba, sí, o sea, hasta qué generación, él lo veía como que es descendiente de judío, sí. Que un gobierno nos trate bien no quiere decir que el próximo gobierno automáticamente nos va a tratar bien. En realidad, cuanto mejor nos trate un gobierno, esa es la regla que ve el Rab, peor nos tratará la oposición. O sea, si un gobierno está de acuerdo, la oposición se pone... Aunque no hagamos nada malo para merecer ser, del otro lado, maltratados. Esto ocurrió cientos de veces en la historia del pueblo judío en el exilio. ¿Está bien? Entonces la respuesta número 2 fue que a pesar que no hicimos nada mala, o sea, tuvimos la mala suerte de ser amigos de los anteriores. Entonces el nuevo te odia. ¿Entendieron? O sea, es una excusa, ¿verdad? Bueno. Tercero, antisemitismo y revisionismo. A ver También es interesante ver y comparar con el presente cómo se desarrolla la propaganda antisemita. ¿Está bien? La propaganda antisemita. Es decir, ¿cómo justifica el tirano de turno su voluntad de eliminar al pueblo judío? O sea, hace una propaganda, ¿no? Para que todos te odien. ¿Cuál es la propaganda? A ver la propaganda que hizo Paró, si podemos ver si es actual o no. ¿Cuál fue la propaganda de Farón? ¿Se acuerdan? Se van a multiplicar, se van a producir y a reproducir y van a salir de la tierra. Bueno, también es interesante, no se entiende muy claro lo que está diciendo, ¿no? O sea, se van a unir con nuestros enemigos y se van a ir de la tierra. ¿Pero qué se van a ir? Y si se van a ir, entonces echarlos y listo, ¿para qué los esclavizas? No. O que van a elevarse, van a subir. A ver lo que dice. La Torá nos cuenta que el nuevo faraón no conoció a Yosef. Acá lo explica el Rab. Eligió ignorarlo. A ver. Lo primero que hace el tirano de turno para justificar su animosidad es ignorar las contribuciones del pueblo judío. Primer punto. ¿El pueblo judío normalmente contribuye a la sociedad? Totalmente. La mayoría de los premios Nobel del pueblo de Israel. O sea, Am Israel siempre da valores buenos. Entonces, ¿cómo haces para atacarlo? ¿Y cómo haces para que te odien? Para que lo odien si en verdad es una persona tan buena. ¿Entienden el problema? Es medio difícil, ¿no? Es una persona buena, es un pueblo bueno. Hace todas cosas buenas y vos tenés que lograr que lo odien. Entonces, ¿qué tenés que hacer primero en la propaganda? Claro, primero tenés que negar todas esas cosas buenas que hizo, porque si no, la gente lo va a querer. ¿Entienden cómo funciona la propaganda? Lo primero que hace el tirano de turno para justificar su animosidad es ignorar, ¿no? ¿Está bien? Las contribuciones del pueblo judío. ¿Vieron cómo dijo? Que no conoció a Yosef. ¿Está bueno como lo de la deducción del Rab? ¿Qué ve en las palabras? Que no conoció a Yosef. Todos lo conocen a Yosef. No, se hizo el que no lo conoce. ¿Por qué es tan importante hacerte el que no lo conoces? Porque si lo conoces, tenés que agradecerle. Entonces tengo que no conocerlo. ¿Entendés la idea? Está bueno cómo lo sacó de las palabritas. Y cuanto más importante estas contribuciones hayan sido, más esfuerzo pondrá el soberano para ignorarlas. El gobierno nazi, ahora lo hace actual, miren. El gobierno nazi ignoró la participación y la lealtad de los judíos que lucharon por la madre patria.
Alemania durante la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, bueno, Alemania va contra el mundo, pero los judíos también eran alemanes, ¿está bien? Iban y luchaban por Alemania, era normal. O sea que no estaban en contra de Alemania. ¿Entienden? Ignoraron la contribución de científicos y médicos judíos. Ahí salió una película muy buena ahora. Se ve que viene para el Oscar. 1917. Está bien, de la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial está, bueno, no sé, pero es, bueno, no conocemos mucho la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, durante la Primera Guerra Mundial ignoraron la contribución de científicos y médicos judíos y otros hombres de ciencia y negocios que contribuyeron enormemente para que la Alemania pre-nazi, ¿está bien?, fuera uno de los países más avanzados de Europa. Después, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, hasta que, bueno, pero después Alemania es un país más neutral. Habían muchos judíos en Alemania y científicos, músicos, de todo, en toda la cultura los judíos siempre estaban y está bien, y ayudó muchísimo, mismo Einstein, y ayudó muchísimo a Alemania. Entonces no lo reconocieron. En España con la Inquisición pasó lo mismo. A ver, ¿qué conocen? Echan a los judíos, las contribuciones de los judíos a España. Don Itzhak Abarbanel era el ministro de Economía. Miren las contribuciones que trae, está interesante. Los reyes españoles ignoraron la contribución de los judíos en los campos de medicina. Piensen en Lorenzo Vallós, el médico que salvó la vida de la reina Isabel. Yo no entiendo, ¿no? ¿Cómo puede ser que la reina Isabel sea la máxima archienemiga del pueblo de Israel cuando un médico judío te salvó la vida? No tiene sentido, ¿no? No entiendo. No. Te salvó la vida y vos te la agarrás contra ese pueblo. Sí. Yo estuve hace unos días en Madrid. Sí. Y el guía nos mencionó que todo, o sea, él compartió su punto de vista de que todas las cosas que supuestamente son religión en realidad tienen un punto de vista económico. Y él hablaba sobre su experiencia en tema de España, de lo que pasó. ¿En la Inquisición? Claro. Bueno, claro, al punto. Él decía que la corona le debía muchísima plata a miembros de la alta sociedad judía. Está bien. Entonces disfrazaron como una cosa por religión, pero si para cobrarse todo, para no pagar todo lo que debían. Claro, si los desconocen como ciudadanos, si alguien no está, entonces no le debes nada. Está bien, es si una aplicación. convierte, Tiene lógica. Parte de la conversión es que no cobraras deuda por En otras palabras, España debía mucho dinero. Exacto. Y entonces no tenía cómo arreglársela, entonces tenía que echarle, mandar a los judíos, o obligarlos a convertirse, o echarlos. Entonces de esa manera, sí, hay mucho de eso también. Sí. Entonces, no le agradece la reina Isabel a su médico. Astronomía y navegación. ¿Saben esto? También es muy interesante. Los estudios e inventos de Rab Abraham Zacuto le permitieron a Colón llegar a América. Toda esa conquista de España, o sea, que tenían grandes científicos que los judíos ayudaron. Y especialmente en el área del comercio. Y seguramente tenían un montón de deudas también. ¿Entendieron? En otras palabras, otra respuesta de la propaganda antisemita. Primero tenés que hacer que no se conozca todo lo bueno que hicieron. Porque si se conoce todo lo bueno que hicieron, todos los quieren. Entonces tenés que negarlo. Y así funciona. Entonces negás todo lo bueno y empezás a inventar cualquier cosa para que los odien. Pero en verdad es todo mentira. ¿Se entendió? Ahí está. Y el último, antisemitismo y antisionismo. A ver. Hoy en día el mundo ignora. Sería la más actual, ¿no? Am Israel siempre es pro en todo. Es un país de primer mundo en todos los buenos sentidos, en todos los valores, ¿no? ¿Y cómo puede ser que nos odien? No tiene sentido. Acá va. El mundo ignora sistemáticamente, a propósito, las enormes contribuciones del Estado de Israel al mundo moderno. ¿Cómo? Vamos a ver lo que da Am Israel. Israel se destaca en los campos de medicina, está en primer lugar en el mundo. Tecnología, agricultura, wow, ¿está bien? De los riegos, de que te hace de un desierto y te saca flores y árboles en un desierto. Computación, óptica, irrigación, etc. Pero si tenés tantas contribuciones y es tan bueno al mundo lo que Am Israel hace,
Pero en lugar de que Israel sea el país más admirado, tendría que ser el país más admirado, ¿no?, del mundo, por sus increíbles contribuciones a la humanidad, a pesar de ser un país fundado por sobrevivientes y refugiados. ¿Y cómo salió un país así después del Holocausto? Tremendo, ¿no? No existiría, en un pueblo puede existir algo así. Venimos de lo peor y te resurgimos un país en 70 años, te hacemos uno de los mejores. Baruch Hashem, ¿no? Todo con la ayuda de Hashem. Que está en constante estado de alerta por sus infinitos enemigos. Y además, totalmente estamos de alerta porque siempre nos quieren hacer desaparecer. O sea, ¿cómo haces triunfar un país así? Con tantos lobos que te quieren matar, chiquititos. Siempre en Argentina decimos, es más chico que la provincia más chiquita de Argentina. ¿Está bien? La provincia más chica de Argentina es Tucumán. Israel es más chiquitito que Tucumán, o sea, es chiquitito. Y es el único país del mundo en la actualidad cuya existencia está amenazada. Israel, el judío entre las naciones, fue considerado por la BBC en 2016 como el país, miren, la BBC, el país que más amenaza la paz mundial. No es para reírse, es un chiste, ¿no? Salió la conclusión en el 2016, BBC de Londres, ¿no? ¿Está bien? Inglaterra, Israel es el país que más amenaza la paz mundial. Es una ridiculez. No, es como la mentira más grande del mundo, algo así. La mentira, no sé, es la propaganda. Así funciona la propaganda. Está bien, te puede inventar cualquier cosa. La mayoría de las soluciones en la ONU son en contra de Israel. O sea, ¿cómo puede ser? Todo en contra de Israel, claro, porque todos los que votan ahí son todos países árabes. Entonces siempre hay mayoría en contra. En 2015 ONU emitió como 20... La propaganda también es... Una vez escuché algo de Rabbi Yosef Fitón muy interesante. Dijo así: el periodismo en el mundo es pagado por dinero árabe. Y Hollywood por dinero judío. Entonces, habría que ver. Hollywood, por plata, hay más dinero de Yehudim. Como que en Hollywood vas a ver mensajes a veces pro Israel. Y el periodismo del mundo, anti. Porque está pagado, la prensa está pagada por dineros de las petroleras de los árabes. ¿Entienden? Entonces, si hay dinero en la propaganda, todo el objetivo es sacar mala información para que el mundo se crea cosas falsas. ¿Le llegó el WhatsApp ese de TED? ¿No le llegó ayer? Hay uno buenísimo, mandaron. Bueno, después se los mando. Vieron los videos de TED, que son en 5 minutos, te dicen ta. Bueno, si se los digo, le quito la gracia a lo que les quiero. Pero está, o sea, viene informando, viene diciendo algo y te dice que te hacen creer esto, pero en verdad no te lo hacen creer. Y toda la gente es verdad. Dice, mira, qué inteligente, en verdad nos están mintiendo en todo. Bueno, pero cómo termina es fabuloso porque él mismo está actuando. Bueno, ese es son 6 minutos muy buenos para verlos. Después se los mando, para analizar. Sí. Es gracioso y también irónico que más amenaza la paz mundial cuando Inglaterra fue conquistador y destruyó países. Siempre, todos los países fueron conquistadores. Israel siempre fue el en áreas de todo, del bien. No, pero me refiero que los ingleses, o sea, todo lo que hicieron, Irlanda, Escocia... Obvio, y España, y con las Américas, y Estados Unidos. Bueno, está bien. ¿Se entendió? Conclusión, el problema del antisemitismo no cambió. En todo caso, se hizo más sofisticado. ¿Sabes qué? El problema desde que nacimos como pueblo de Israel, ya existen que nos odian. Bueno, acá no planteó cuál sería la solución, ¿no? No sé cuál sería la solución. En la Gemara dice que el antisemitismo nació en Har Sinai. ¿Conoces esa respuesta? Sinai, Siná. ¿Ven el juego de palabras? Sinai, Siná es odio. Dice, cuando nos entregaron ya los 10 mandamientos, ahí nació el odio. Según esto, la respuesta sería que es como en contra de lo que representa el judaísmo, que es la moral y la ética, que es el Sinai, la Torá, los 10 mandamientos. O sea, sería como no reconocer o no querer ver la verdad de Dios. ¿Está bien? Pero algún día hacemos la respuesta. ¿Está bien hasta acá? Le doy segunda hojita. Segunda hoja. Ahora del libro. Podemos hacer un clic ahí y le damos segunda. Todavía no.